Bienvenidos familia. Hoy nos acompaña un hombre cuya estirpe familiar se remonta a finales del siglo XIX. Con nosotros, Armandito Romeu. Gracias, mi querido amigo. Gracias por tenerme aquí. Qué bueno tenerte, y es un orgullo de verdad para todos nosotros tener a un Romeu. Va a ser en el marco el primer Romeu. Sí. Sí. Tienes la primicia. Qué honor. Oye, Armandito, tu papá fue un tremendo músico. Sí. Eso es una estirpe, como dije al principio. No solamente tremendo músico, papá fue el maestro de casi todos los músicos de la generación que está hoy en día. Sí, señor. En Cuba y fuera de Cuba, porque todos los músicos de las orquestas cubanas, los bambán, toda esa gente fueron alumnos de él. Todos fueron alumnos de él. Papá enseñó en la República entera. Imagínate tú. Y además de eso, trabajó 25 años en Tropicana, como director de la orquesta. Director de la orquesta de Tropicana. Por esas casualidades de la vida, ¿tú naciste en Tropicana? Bueno, se puede decir prácticamente, porque yo me crié en Tropicana. Yo iba, cuando los muchachos iban a jugar, todos los muchachos jugaban en la calle, yo iba a jugar a Tropicana. Oye, porque vivíamos al lado. Imagínate tú, 25 años es mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo, así que, o sea, que tu mamá embarazada seguro que estaba por allí acompañando, ajá, llevándole café, llevándole al esposo, ¿no? Y mamá cantaba en la orquesta de papá. Bueno, antes de Tropicana cantó con papá en la orquesta también, porque mi mamá también era cantante. Y artista. O sea, por los dos, la madre y el padre, por los dos, sí, por las dos vías, llegó el acorde musical, ¿no? Sí. El espermatozoide musical. Así mismo. Valga la comparación, ¿no? Bueno. Óyeme, ¿cuándo te decidiste o cuándo comprendiste del niño aquel, comprendió que iba a ser músico? Es que yo me crié dentro de la música. Todo en mi casa todo era música. Papá se la pasaba haciendo arreglos. En mi casa siempre hubo un piano. Y yo no estudié piano, pero siempre, no sé, pues como tenía facilidad. Como estaba allí. Estaba allí, tenía facilidad. Y luego papá me enseñaba a mí la teoría y música y solfeo. Yo aprendí a leer música antes de aprender a leer las letras. No me digas eso. Y yo leía música antes de que después todo eso se me fue olvidando, pero porque no leí mucho en mi vida, no practicaba. Pero yo me crié dentro de la música. Para mí no existe otra cosa que no sea música como trabajo, como hobby, como entretenimiento, como lo que sea, mi vida entera. Claro. Es que es un legado que viene de tu bisabuelo. Ajá. De tu bisabuelo. Sí. Que fue una personalidad. Bueno, Antonio María Romeu, que fue el más famoso, que por ahí empezó el nombre de la familia, ¿no?, a sonar, era tío abuelo mío. Ya. O sea, era hermano de mi abuelo. Ya. Y ellos dos, los dos hermanos, Antonio María y el otro, y Armando, porque hay un brujo de Armando. Somos, sí, mi abuelo, mi padre, ajá, y yo. Ellos dos dieron a conocer la música cubana. Sí. De una manera, explícanos eso, cuéntanos. Bueno, eso. No es que dieron a conocer la música cubana, es que ellos se dedicaron, fueron creadores de un estilo, y los danzones, cuando que lo creó, creo que fue Miguel Failde, si no me equivoco. Antonio María fue el más famoso, fue el primero que salió con las orquestas, creó la charanga la francesa, pero tengo entendido, perdóname que te interrumpa, no, pero tengo entendido que ellos crearon lo que hoy en día serían los cassettes para no la cinta. Sí. Por ahí voy. El piano roll era... La pianola. La pianola, ¿no? Yo no recuerdo bien cómo se llama. Bueno, bueno. Que eran unos rollos. Eran unos rollos con un agujero. Efectivamente. Mira, yo no me acordaba de eso. Sí, viendo, digo, pero oye, esta gente efectivamente la dieron a conocer. Ajá, efectivamente. Porque eso tú te comprabas el rollo, me imagino
Sí, sí, que era como hoy en día. Sí, ¿no? Los casetes o los disquetes, ¿me entiendes? Sí, bueno. Todo ese tipo de De hecho, las primeras computadoras tenían ese principio porque las IBM, las tarjetas perforadas aquellas de IBM era lo mismo que eso. Claro, claro. O sea, fueron precursores de una gente que se adelantaron a su tiempo. Sí, puede ser, sí. Óyeme, qué interesante. Hablando fuera de cámara, cuando estábamos conversando, poniéndonos los equipos, hablábamos de tu tía, Zenaida, Sí. Zenaida Romeo. Zenaida fue profesora de Alice, de piano, Ajá. y fue profesora mía de canto. Cuando yo era jovencito, papá quería que yo cantara, era bajo, y Zenaida... No, y fue profesora mía de piano también. Y Bueno, tú- porque es decir, yo digo que yo no estudié piano, pero sí estudié dos o tres años, al principio, las primeras cositas y eso. Sin duda alguna, y después te convertiste, después vamos a caer en eso. No me convertí en nada. Él es muy modesto. Realmente la mayoría de los Romeo, y yo conozco a muchos de ellos, son gente muy modesta. De verdad que sí. Son gente que es que además el que sabe, y sabe por modestia, y sabe porque es humilde. Eso es un galardón que tienen todos los Romeos, además de todos los que tienen. No, pero yo no sé tanto tampoco. No es lo que no sepas, sino lo que llegas a hacer, lo que has llegado a hacer y lo que has logrado. Porque si has logrado una carrera. Sí, pero no sé, es que para mí es tan natural, no sé, no creo haber logrado nada. Yo como cuando eras niño, que sí, como estaba creo en el que soy piano así. ahí, claro. Sí. Bueno, es simpaticísimo el tema. Oye, mira, maldito. Tú te casaste muy joven. Sí, a los 26 años. A los 26 años, joven. Pero en aquel momento ya tú hiciste una carrera en Cuba, musical. Bueno, yo cuando yo tenía 15 años empecé a tocar batería en Tropicana con la orquesta de mi padre, la orquesta Imagínate del tú, show. 15 añitos, un niño. Sí, y mi papá me puso ahí porque decía, yo creo en ti. Yo decía, papá, pero ¿tú crees que yo pueda? Porque yo tocaba batería en los clubcitos del Vedado, con un trío que tenía. Fíjate, yo con 15 años tocaba con una cajita y un platillito. Lo que llamamos nosotros la pepillería. La pepillería. Claro. Pero él me decía que no, que veía condiciones en mí y que sabía que yo podía tocar, acompañar el show de Tropicana. Dije, fíjate tú, yo verme con 15 años allá arriba en la cúpula de la orquesta de Tropicana. Eso te lo decía tu papá, que Me lo decía mi papá. habérselo dicho a un otro niño, era una cosa grandiosa que el Romeo me dijera eso. Pero era tu papá. ¿Y tú? Me dijo, ¿te atreves? Yo dije, bueno, yo me atrevo. Mi papá me dijo, tú no te preocupes. Le dije, papá, pero es que yo no he estudiado batería. Dice, tú no te preocupes. Tú te encaramas allá arriba, que yo lo único que yo necesito por ahora es que cuando yo te haga así, tú metes un platillazo. Digo, bueno. Entonces yo empecé a tocar, y cada vez que la orquesta terminaba, yo hacía, ¡pah! Y metí un platillazo. Dice, hasta ahora eso está bien. Entonces poco a poco empecé a oír, se me iba pegando la música del show, entonces le iba apoyando con los tambores. Y así fue como yo dije, ¿qué va yo? Aquí tengo que afincarme para ver si me quedo aquí. Y dije, tengo que dar clases, me voy a aprender. Entonces me fui con el maestro Fausto García Rivera, que era el maestro de casi todas las baterías en Cuba en ese momento. Y estudié la técnica, estudié mucho, seriamente, y llegué a tocar bien la batería, la verdad. Ya, qué bien, fíjate. Pero sí. O sea, el viejo tenía luz sí, larga. porque me vi, y además me vi en una posición que yo dije, esto no lo puedo hacer quedar mal a él. No, ni hacer quedar mal a él, ni desaprovechar la oportunidad que me daba. Claro. Qué bueno. Cuando ya tienes un poquito, como los 18 creo, conociste a Dulzaide. Sí. Cuéntame qué representó y quién fue. Bueno, Felipe Dulzaide, que estuvo en esos días, estuvo preso en Cuba por hacer contrarrevolución, que total era mentira, porque era una mantica que él tenía, que le cogía el carro y parece que llevaba armas o algo, y él cayó en eso y estuvo preso. Entonces cuando sale en el año 64, perdón, en el año 64, pues
empieza a juntar gente para formar un grupo. Entonces el grupo de él siempre hacía falta un vibráfono porque se caracterizaba con el sonido del vibráfono, con la guitarra y eso. Y le dice a Tony Valdés, que era el batería que él había contactado para que le buscara a la gente, ¿quién puede tocar el vibráfono aquí? Y Tony dice, yo tengo a la persona perfecta. Dice, Armandito Romeo. Dice, ¿tú crees? Dice, sí, porque él toca batería. Y él conoce el piano. Y el vibráfono es el teclado de un piano, pero con golpe de batería, con percusión. Era un poco... Y yo jamás en la vida había visto ese instrumento. Entonces él me habla a mí, me dice, oye, ¿tú te atreves a tocar vibráfono? Y yo estaba en Tropicana, ya yo llevaba tanto tiempo en Tropicana, y a mí me encantaba el vibráfono, me encantaba mucho, me gustaba el jazz, me gustaba la idea del grupo. Y dije, ¿tú crees que yo pueda? Y dice, sí, tú tienes que poder hacer eso. Entonces, un día fui, me presenté y empecé a probar y sí, di la talla, que ni yo mismo sabía que iba a dar la talla porque nunca había tocado ese instrumento ni nada, pero bueno, era un teclado como de piano que con barra que había que golpear con los... Y como yo había estudiado batería, pues me fue fácil. Claro. En aquella época no era muy común el vibráfono, ¿no? En aquella época no había vibrafonistas en Cuba, yo era el único. O sea, fuiste el primero. Sí. Wow. O sea, y la banda de este muchacho de Dulzaide era una cosa seria. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba el grupo? Los Armónicos. Los Armónicos de Felipe Dulzaide. ¿Verdad que sí? Sí. Y eso recorrieron la Cuba entera. Se caracterizaba porque tenía una sonoridad especial, diferente a lo que se oía en Cuba. Y sí, empezamos en el Hotel Riviera, tocamos en el Hotel Nacional, pero mayormente el headquarter era el Hotel Riviera. ¿Cómo pudiste, o sea, como un muchacho joven, como tú, con una buena familia de estirpe y un muchacho, ¿cómo recibió la fama? ¿Qué fama? Bueno, yo no sé. Mira, las muchachas iban a los hoteles. Ah, sí, bueno. Sí. Entonces, fanáticas y eso, sí, nunca faltó. Y fanáticos también, sí. ¿Cómo te sentías? ¿Te sentías famoso? ¿Te sentías...? Bueno, me sentía bien porque hacía lo que me gustaba. Ya. Y además de hacer lo que me gustaba, vivía de eso. Ay, bueno, qué bien. Porque me pagaban también. ¿Fuiste mujeriego? Bueno, yo me divertía. ¿Te divertías? No, pero antes de casarme. Antes de casarte. Eso te iba a decir. Sí. Antes que Mercy, hablando ya de casado, Mercy fue... Mary fue tu media naranja, ha sido tu compañera de vida. Sí, de siempre. Y en el 56 años. Imagínate tú, me ganaste. Nosotros llevamos 47, Normita y yo. Y nos conocemos desde entonces. Sí. Oye, Armandito, ¿cómo se llevaba? Mary es una gente open mind. Sí. ¿No es celosa tú tampoco? No, nosotros no somos celosos. Son gente segura. Hombre. Seguros de sí mismos los dos. Claro. Celoso se entiende cuando hay motivos, ¿no? No, cuando si hubiera un motivo, por supuesto, las personas, eso no. Pero ser celoso es... Nosotros tenemos plena confianza en el uno y en el otro. Entonces, ¿cuántos hijos tuvieron? 2. Músicos que han seguido la saga. Christian y Michelle, que es Mike. Yo a Mike lo conocí muy... ¿Mike nació aquí o se nació en Cuba? No, nació en Cuba. Los dos nacieron en Cuba. Era muy chiquitito. Era muy chiquito en aquel momento. Al que recuerdo más el mayor. A Chris. Que era Candela. Le decíamos Cristian Meo. Es Cristian Meo. Sí, porque así decía cuando chiquita. Sí, él decía Cristian, en vez de Romeo Meo. Sí. Por cierto, toca muy buena guitarra, una guitarra fantástica. Sí. No se dedica a la música. No se dedican a ninguno de los dos, pero yo estoy muy orgulloso de ellos porque son muy buenos músicos. ¿A qué se dedican aparte de la música? Cristian tiene un
negocio de casas inteligentes y cosas esas. Tú sabes, instala televisores que salen de los muebles, de las piscinas vaya, ¿no? Cosas que... Se fue por la electrónica. Sí, todo electrónico, casas comandadas por iPad en todas partes, no hay interruptores de luz, lo que hay todo es por... No, increíble. Qué bien, qué bien. Cuando yo voy a su casa no sé encender la luz. Tiene que venir a decir, oye, Sí. qué bien. Oye, hablando Y Mike tiene una compañía de helados. No me digas. Sí, Sweet Melody Ice Cream. Un helado que hasta ahora le está yendo muy bien y está... pero se puede comprar. Siendo muy reconocido. Sí, tiene una tienda. Tiene una tienda, sí. Oh. Tiene 2 tiendas ya. Me tienes que decir eso. Tiene la ventanita ahí en 152-24. Bueno, el comercial, métele el comercial. 152-24 Sunset Drive. ¿Y la otra? Y la otra en Coral Gables en 3814 en la calle 8. ¿Cómo se llama la En tienda? Gables. Sweet Melody Ice Cream. Sweet Melody. No Ice podía cream. faltar el músico. Sí, no, muchacho. Óyeme, qué Que le bien. va muy bien. Bueno, vamos a hablar con Él, él. además de eso, toca piano, toca Claro. guitarra y canta. No, vamos a hablar con él, el departamento de ventas Departamento del de programa, para que se anuncie en el programa Ok. con nosotros. ¿Cómo no? Ya sabes. Cuando tengas tus comerciales, ya me dices, yo te hago la música y todo. Ya está dicho, está dicho. Óyeme, Armandito, volvamos otra vez a la época tuya. En el 60 viene la época fatal de las prohibiciones, y ustedes eran gente avant-garde. Sí. Y El había jazz, problemas la época con del jazz. los que tocaban jazz y la música americana y todo ese problema en La Habana. Lo que sucede es que nosotros, después del 66, nos vamos para Varadero, a trabajar en Varadero con turistas. ¿Pero se van por deseo o No, por no. los mandan nos para allá? mandan para allá. El gobierno? Sí, el gobierno. ¿Pero y eso? Como Felipe Dursaide había estado preso, pero había estado preso por error, y el gobierno siempre se Siempre se quedó con esa carta. con esa cosa que siempre quiso gratificarlo de alguna forma, enseguida nos dio buenas posiciones, entonces quisimos ir para Varadero, que era una posición privilegiada. Quisieron ellos nos mandaron para Varadero a tocar y estuvimos 10 años en Varadero, o casi 10 años. Pero perdóname que te interrumpa. Te lo mandaron por bondadosos porque querían, o lo mandaron para dejarlo allá tranquilo, tenerlos vigilados y que no pasara nada. Pudiera ser. No sé, Conociendo al paño. no sabría decirte, pero Claro. conociendo al paño, como Claro. tú dices, puede ser porque nosotros tocamos música americana, mucha música americana. Claro. Pero bueno, el caso es que fuimos para Varadero y como era la época de la prohibición, como tú dices, da la casualidad que yo no te puedo hablar de la prohibición porque nosotros no teníamos prohibición ninguna porque trabajamos con turistas, con turismo. Claro. De hecho, la situación en Cuba se fue poniendo muy mala la gente. Y nosotros en Varadero. Con la familia. Sí, con la familia y en casas al lado de la playa. Viviendo al lado de la playa. Aquí hay que ser millonario para vivir como vivíamos nosotros en Varadero. Entonces la prohibición esa para nosotros nunca existió. De hecho, en La Habana la gente recibía a la familia que venía de aquí de Miami, que le decían la visita de la comunidad cuando empezaron. Sí, ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo no? La visita de la comunidad, y la comunidad le llevaba el cigarro porque no había cigarro. Entonces la gente de la familia nuestra no recibía de la comunidad, recibía de nosotros. Nosotros de Varadero llevábamos cigarros, botellas de ron, porque había de todo, porque trabajamos en área dólar, área turista. Sí, claro. ¿Cobraban en dólares o en pesos? Cobrábamos en pesos, no, en dólares. ¿En dólares? No, en Cuba no. No, eso fue un privilegio. Mientras yo vivía en Cuba, el dólar jamás se vio en Cuba, jamás. Ya. Pero por lo que te hice mención de aquello de la escasez, claro, fue que claro. nosotros en Varadero, en el 78, cuando fuimos para Cuba, Cuba, cuando fuimos para La Habana, nosotros no sabíamos lo que pasaba en Cuba.
Fíjate tú que cuando fuimos para La Habana en el 78, que afrontamos aquello, dijimos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, el grupo entero se fue. Se nos fuimos todos. Todos se fueron. Menos Felipe, todo el mundo se fue. Felipe era una persona muy conocida en Cuba. Felipe fue un músico de una trayectoria. Para mí fue mi segundo padre, porque yo le debo mucho a Felipe, aprendí mucho. Yo no lo conocí personalmente, pero todo el mundo habla de que era Felipe muy buena era persona. Una bella persona, de una gran personalidad. Y Felipe, al igual que otros artistas, porque no es Felipe solo, al igual que otros artistas, cuando tú llegas a esa edad y tienes toda una trayectoria en Cuba y te das a conocer y te admiran y te respetan y tienes grabado tantos discos X, no sé qué, a esa edad tú crees que alguien, por mucho que quiera, puede venir a un país como este o cualquier otro a empezar una vida. Es muy difícil, muy difícil. Y un reconocimiento es mucho duro. más difícil, mucho más no difícil. es fácil. Déjame saber algo. Ustedes se van por Francia. Llegan a Francia. De Francia. Nos fuimos a Francia. ¿Qué tal te fue en Francia? No conocían el idioma. No, pero nos sirvió para aprender francés, porque los franceses, nosotros llegamos a Francia con residencia. Entrando en el aeropuerto, ahí mismo nos pusieron la residencia, porque teníamos familia que nos arreglaron los papeles allá en Francia, y estuvimos como casi 4 años en Francia. O sea, entraste por la puerta grande, trabajaste como músico. Bueno, porque ellos te dan un año que el gobierno te mantiene y te paga por estudiar. Oh, qué bien. Te enseña el idioma y te enseñan un trabajo, o sea, un oficio. Un oficio. ¿Y tú qué hiciste tú? ¿Ya tú sabías la música? Sí, la música, pero la música era, entre paréntesis, que por cierto hice música, toqué bajo en una orquesta francesa. Pero bueno. Pero aprendiste otro. Sí, me enseñaron a manejar lo que aquí llaman un forklift, es un chariot elevador, un forklift que se llama, y trabajé en un warehouse ahí los primeros días. Y me fue bien. ¿Allí hace carrera como músico? No. Es que hacer carrera como músico fuera de Cuba es muy difícil. Tienes que tener fama. Si logras tener fama y lograr tener fama en un país que no es el tuyo es muy difícil. Tienes que, el que es famoso en Cuba y sale famoso ya es distinto. Claro. Pero complicado. Si tú sales de Cuba no siendo famoso como músico, esos 4 años los niños fueron a la escuela, aprendieron el francés los niños. Sí, todo. Ellos estudiaron francés. ¿Y tú? Cristian sigue hablando francés, tiene incluso clientes de él, de su negocio, que son franceses, y él habla francés y todo. Mike se lo olvidó completamente. Era más chiquito, claro. Y entonces, cuando llegas acá, Cuando llego acá, entonces sí empecé a trabajar como músico desde que llegué, porque aquí estaba Armandito Sequeira, mi primo, y Alberto, que es como mi hermano, que tenía un estudio de fotografía. Estaba en familión aquí. Y enseguida empecé a trabajar como músico en clubes y eso, ¿cómo no? ¿Y te fue bien? Y tuve muy buena suerte. Desde que yo llegué aquí, enseguida un buen amigo me regaló un vibráfono para que yo pudiera tocar y trabajar con el vibráfono. Y sí, me fue bien. Pero la música siempre fue un hobby. Porque aquí, para vivir de la música, además trabajaba 15 días en un lugar y a los 15 días ya buscaban a otro y tenías que ir para otro lugar. Y yo tenía una mujer y 2 hijos. Y dije, esto no es vida para mí. Yo tengo que trabajar en algo. Me puse a trabajar en una tienda hasta que un amigo mío me metió en las escuelas públicas, a trabajar en las escuelas públicas. Y me dijo, ¿quieres trabajar en las escuelas públicas? Que es el gobierno, fíjate. Y me dijo, pero lo único que hay que manejar un camión de correo de las escuelas. Le dije, bueno, está bien. Yo manejo el camión de correo, pero estoy trabajando con las escuelas públicas que tienen un buen retiro. Claro. Y como todas las posiciones dentro del gobierno siempre dan prioridad a la gente que ya está en eso dentro de las escuelas públicas, había muchas oportunidades y yo empecé
a estudiar. Ahí empecé a estudiar computación. Yo dije, esta es la mía. Y empecé a estudiar computación y cuando supe un poco apliqué para plazas de computación y ya solté el camión y empecé a trabajar en computación. Ya. Y me fue muy bien. Me fue muy bien porque eso me permitió poder comprarme mis instrumentos, poder armar mi estudio, poder... Yo dije, contra, estoy mejor que de música. Claro, claro. Entonces, porque resulta que después que armé mi estudio, me compré instrumentos, compraba de cosas, podía hacer más música que si fuera música. Claro. Y ahora me retiré, tengo mi estudio, tengo mi música, compongo, hago grabaciones y hago de todo Qué bueno. Y la paso bien. ¿Y qué planes tiene el futuro? Y el retiro garantizado. Y un buen retiro y pensión de gobierno. ¿Cómo no? ¿Qué planes de futuro tienes? Yo no hago planes, yo vivo el día, no sé. No, pero si tienes un estudio como este que tengo yo, lo tengo y estoy pensando hacer cosas. Sí, Marco, pero yo no trabajo. Pero para ti disfruto. Pero estás disfrutando. Yo no trabajo para nadie. A mí me llaman y me dicen, ay, los arreglos que usted hace, yo quisiera que me hiciera un arreglo. Y digo, no, yo no le hago arreglos a nadie. Yo me hago arreglos para mí. Y yo para mí, porque yo compongo cuando tengo musa, cuando se me ocurre, y hago un arreglo, que a lo mejor haciendo un arreglo lo hago en 5 minutos o a lo mejor lo hago en unas 3 semanas. Porque si no me inspiro, si no me gusta, yo no puedo trabajar con la presión de nadie que tiene que entregarme un trabajo. No, ahora te puedes dar el lujo, lujo. No, claro. Es un lujo. Claro. Pero te digo, es que además, ¿qué es lo que me pasa a mí ahora? Esto no es un trabajo, para mí no es un trabajo. Claro. Estoy en mi casa, estoy conversando con un amigo, le doy, entre comillas, le doy trabajo a mis hijas, que todavía no han cobrado un kilo. Bueno, eso, pero están entretenidas, me ayudan a que yo me dé este gusto ahora. Tú estás haciendo lo mismo. Efectivamente. Lo mismo nos podemos dar ese gusto. Efectivamente. Ese placer. Y los hijos que te dicen, papi, ¿para qué estás componiendo? No te da... No, al contrario, ellos me apoyan. Qué bien. Ellos me apoyan mucho, como no. A mí me apoyan en esto, pero si me pongo en el jardín ya dicen, pero papi, ¿qué vas a hacer en el jardín? ¿Te vas a caer? ¿Pero qué es esto? Se creen que uno está viejo. Nosotros no estamos viejos. Eso es idea que se hacen, pero claro, nosotros somos pepillos de la tercera edad. La tercera juventud. Armandito, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Marco. Es una suerte y es un privilegio, señores, tener a este señor saga de los Romeo, de la gran familia Romeo. Gracias. Amigos, si no te has suscrito, por favor, es gratis. Y además, no te vas a perder de estas personalidades que vienen aquí. Le das like, ya estás suscrito. Le das un like y tocas la campanita y hasta te avisan de las cosas que estamos preparando. Ya yo me suscribí. Ya se suscribió. Bueno, ¿cómo no? Sigan el ejemplo de Armandito. Y así todos los que pasan por aquí están suscritos, que conste. Sí. Amigos, familia, los espero el próximo lunes a las 10 de la noche en el Marco de Marcos.